Hola, muy buenos días. Soy Claudio Pizarro, editor del Desconcierto, y quiero invitarlos ahora en este preciso instante a un nuevo conversatorio eh, enfocado aquí en nuestra gran comunidad desconcertada. Y tenemos un invitado bastante especial para hablar de lo que ya hemos viralizado en redes sociales, que es nuestro conversatorio que tiene como eje o foco central lo que pasó el fin de semana en algunos municipios de la Araucanía, y que tiene como nombre Represión Civil en la Araucanía, la delgada línea de fuego que enciende el conflicto mapuche. Y estamos en esta ocasión con Fernando Pairicán, historiador y doctor en Historia de la Universidad de Santiago, académico en la misma casa de estudios, autor del libro Malón y de la biografía de Matías Cachileo. Buenos días, Fernando, gracias por estar con nosotros, y bueno, es un honor tenerte aquí para conversar estos temas tan contingentes. Hola, muchas gracias, Claudio. Saludarte y cuando nos volvamos a encontrar cuando termine la pandemia. Sí, claro. Oye, Fernando, mira, bueno, primero me gustaría partir con algo que nos tocó, digamos, a mucha gente que vio lo que estaba sucediendo en el sur, particularmente el fin de semana, en la noche, y que nos quedó dando vuelta y que se ha transformado también en un tema recurrente durante esta semana, y que y te lo voy a poner en términos, digamos, que nosotros sentimos y escuchamos. Básicamente, este grito que apareció, digamos, que decía: el que nos salta es mapuche. Quería saber qué piensas de esta situación, y particularmente este grito de corte indígena, y cómo lo explicas, cómo lo percibes, cómo lo analizas. Nosotros hemos planteado, y hablo en colectivo, como escritura mapuche, eh, historiador, historiadora, antropólogo, antropóloga y poetas, que son las que más representativas de los últimos 20 años, que el racismo no tiene una clase social, ¿no? Se expresa en distintos niveles socioeconómicos. Eh, Sabemos el racismo de la clase alta, sobre todo en los lugares, en los espacios donde se experimenta la vida privada, sobre todo las mujeres, que son ellas las que más han comentado o han escrito sobre el racismo puerta adentro, sobre todo en torno al trabajo doméstico. En caso de algunos hombres mapuches en torno a ser los jardineros ¿no? Y luego hay otro tipo de racismo que nosotros vemos en los lugares de trabajo, ¿no? Que ahí es cuando uno comparte con la clase. Y es en el lugar del trabajo, de la fábrica, eh, y también en otros espacios que a lo mejor hoy día están más superados, pero la generación de nosotros, la estoy hablando como la mía, pero las que nos antecedieron, son la experiencia de la escuela, que tampoco nosotros fuimos a colegios privados, ¿no? Entonces tú compartiste también con personas de la clase, ¿no? Por eso que hablamos de una situación colonial, en el cual el racismo es transversal, pero se va mostrando en distintas capas, ¿no? Dicho eso, ¿no? También creo que abajo han habido mayores capacidades de comprender lo indígena. Se ha champurreado tal vez mucho más rápido abajo, ¿verdad? Porque ya sea por el mestizaje, las relaciones de pareja mixtas a partir de la década del 40, que es como la historia de la migración mapuche, en la fundación de partidos que están de equipos de fútbol, como no sé, como Colo Colo, donde hay algo de mapuche ahí por la presencia de los panarifes en la fundación de un equipo de fútbol, por ejemplo, en que es un trabajo donde hubo mucho hombre mapuche en particular. En las barras bravas hoy día también uno lo puede observar. La Universidad de Chile, por ejemplo, ha planteado ya una línea dentro de sus barras de fútbol como antifascista y antirracista, y en la cual con presencia mapuche. Entonces lo que quiero un poco plantear es que también hoy día eso se ha ido modificando también desde abajo, ¿no? Y yo creo que eso se observó mucho en la primera línea, como se denominaba la movilización del 18 de octubre, en el cual vemos mapuches, sectores populares, y terminan en esta refundación simbólica
y política en la Plaza Italia, en la Plaza Leñán, donde se instala un rehue, ¿no? Gran parte de los mapuches que estuvieron ahí, que estaban en la primera línea, son de Puente Alto, son de Huechuraba, ¿ya? Y están asociados también a las barras de fútbol. Si uno los que fuimos a las manifestaciones observábamos esa dinámica ahí. Entonces, también lo que quiero decir es que está todo mezclado, ¿no? También hoy día, ¿no? Ujú. A tu pregunta, ¿sí? Ujú. No, yo digo, a propósito de mezcla, me parece interesante que, bueno, que en este territorio, en estas comunas donde sucedió esto, comunas particularmente con una raigambre mapuche importante y de mestizaje profundo, digamos, se dieran estos términos, estos discursos de odio, digamos, y que en algunos ratos, Calfu, hola, que en algún momento, digamos, aparecen casi como una caricatura, ¿verdad? Aparecen como una caricatura tratando haciendo cierta justificación, digamos, como casi justicieras, como si estuvieran cometiendo un acto de justicia al hacer esto. ¿Qué piensas tú de esa situación, quizá, o sea, que se dio en este lugar y que da la impresión o que uno percibe detrás de estas manifestaciones? Responde a otra dinámica, creo yo. La Araucanía tiene su historia propia, ¿no? Y es una historia que está constituida desde una conquista militar, que fue la ocupación de la Araucanía, que comienza en 1861 y concluye en 1883. Y creo que en la Araucanía, entre el río Mayeco al río Tolten, para extenderlo, aunque más ya estamos en la otra región, es otra forma de construcción del Estado, ¿no? Yo lo veo como un modelo, el modelo norteamericano, en que se junta el capitalismo, la raza y la clase, y también una forma de solucionar el conflicto o la situación de los pueblos originarios, mapuche en específico, en torno a lo que va a denominar la reducción. Y como es una forma capitalista de desarrollar adelante la ocupación, funciona un modelo de segregación un poco. Está por un lado el poblado de los colonos y por otro va a estar el poblado o los territorios mapuche. En ambos prima como una especie de separación, ¿no? Y en el que se juntan en puestos o en poblados que comparten en conjunto. Pero ahí es donde uno observa también que si bien hay una separación entre colono y mapuche, y si hay poblados compartidos para poder abastecerse, Temuco, Victoria, qué sé yo, responde también a que son en la ciudad, hay lugares también para indígenas y lugares para no indígenas, ¿no? Y eso se va dando en esa dinámica, sobre todo en estos poblados. Lo que tú observas en la reacción conservadora de parte de algunos agricultores, sectores populares también en la zona de la Araucanía y en estos poblados, es que hay un racismo que es histórico ahí, pero también un racismo que es transversal. Y en ese escenario, sectores de clase alta y sectores populares convergen porque es una zona de frontera. Y yo creo que en ese ámbito los historiadores, sobre todo de Temuco, de Angol, no se equivocan en señalar que hay que entender esto como una situación de frontera y en la cual los colonos, ¿no?, también observan esa misma dinámica en la separación entre el indígena y el no indígena, y eso se expresó, creo yo, en esta movilización racista en contra del pueblo mapuche. Me llamó la atención de que en esta movilización las voces, digamos, de convocatoria, me refiero particularmente a la señora Gloria Navellán, conocida como, bueno, una vocera de agrupaciones de agricultores y además de otro organismo más que es APRA, que también ha sido bastante cuestionado en estos últimos días. Te llama la atención que una cosa es convocar, pero ella hizo una convocatoria directa, o sea, un emplazamiento directo a la violencia, o sea, dijo, vamos con palo. Y eso yo creo que hay un punto de inflexión ahí como que hay que ponerle cierto acento, cierto ojo, hay que tener una mirada también al respecto. ¿Qué piensas tú de esta situación? Hay una situación también que los sectores populares en Chile, yo creo por una lógica de construcción en torno a lo militar también, hay algunos aspectos de racismo también popular, ¿no?
se manifiesta mucho cuando vienen equipos de fútbol. Yo creo que Bolivia es siempre un buen ejemplo porque en el estadio se da todo un discurso xenófobo en contra de xenofobia, perdón, en contra de Bolivia, pero también hay cantos que irrumpen ahí en contra del cholo. Yo creo que hay algo también, ¿no? Si bien sectores populares comparten con el mundo indígena, hay un mestizaje que se da sobre todo en lugares como Renca, Puente Alto, que son con presencia mapuche, Peñalolén. También hay un alma, creo yo, en otros sectores que prima esta chilenidad un poco derechizada, ¿no? Este nacionalismo, y ahí es donde uno también tiene que plantear que la construcción del Estado, de este Estado militar, también ha permeado lo que era o no a sectores populares y en algunos momentos eso se demuestra en estas expresiones. En Santiago puede ser contra los migrantes en algún momento, y ya eso se ha detenido a grandes rasgos, pero cuando recién llegó la migración había un racismo también contra el peruano, en contra del haitiano, ¿no? Y yo no lo veía, o sea, yo no convivo con sectores de clase alta todos los días, casi nunca, entonces también yo lo veía en mi mundo, ¿no? Y creo que en el Gualmapu lo que tú observas es que hay agricultores que también ejercen el racismo desde abajo contra el mundo indígena. Y eso demuestra que el racismo no le pertenece solamente a una clase, ¿no? El racismo es una construcción histórica, cultural, y que penosamente en algunos momentos se manifiesta en distintas capas sociales, ¿no? Y eso da cuenta de que es necesaria una política revolucionaria en torno a los derechos indígenas, que no pasa solamente por educar desde arriba, ¿no? Sino que esto tiene que entrar a los colegios públicos, a las regiones. Es la única manera de poder revertir el racismo desde arriba y también desde abajo al mismo tiempo. Y Fernando, ¿cuánta influencia tuvo, digamos, la visita de Víctor Pérez a la zona, a la macrozona, como se lo denomina a este sector, entendiendo que no visitó a los alcaldes que tenían los municipios en toma, y que su visita se percibió como una cierta incitación a la odiosidad, entendiendo también la figura de él, o sea, entendiendo la figura de Víctor Pérez, una persona muy vinculada a la dictadura, exalcalde del tiempo de dictadura también, con algunos vínculos también, hubo omisiones con Colonia de Dignidad, y un nombre muy de la derecha conservadora dura. Entonces, también hay un componente simbólico y político ahí interesante que quizás podamos reflexionar o desmenuzar un poco. Creo que hay una crisis de la derecha, y en esa crisis de la derecha uno observa que hay algunas derechas que se están yendo del gobierno también, ¿no? Y entonces en esa ida de la derecha liberal o derechas que pueden ser, no sé si decir la palabra más abiertas a debate, empiezan a quedar los puestos políticos en otros tipos o derechas antiguas, ¿no? Que generan un discurso más conservador del que veíamos los últimos 10 años, tal vez, ¿no? En torno, estoy pensando en la idea del plan Araucanía, en esta idea de mirar a Estados Unidos como conexión, que lo decía el CAS de Bópolio, ¿no? Entonces, aquí hay un retroceso en torno a una afirmación mucho más dura en contra del pueblo mapuche. Yo tengo dos análisis, puedo estar equivocado, son solamente hipótesis interpretativas, ¿no? Una en que la crisis del gobierno, esa derecha se está yendo, y por tanto están quedando la derecha leal, ¿no? Y esa derecha leal es más conservadora. Y lo segundo, que me puedo equivocar también, pero es una hipótesis, es que el conflicto mapuche, a mi juicio, lo que yo he analizado, es una bandera que en momentos es utilizada por los gobiernos, no solamente por la derecha, la Concertación también la ocupó en su tiempo, para aglutinar una especie como de apoyo transversal, ¿no? El punto es que ese apoyo se genera en torno a un discurso del crimen o del terrorismo, ¿no? Y en algún momento esos discursos generaban un discurso de unificación en contra de un enemigo común, ¿no? Y yo creo que en este caso, ante esta crisis, la derecha ocupó esa táctica un poco también, independiente de que yo creo que lo creen, para poder generar una especie de unificación en contra de un adversario común que no les resultó, porque
yo creo que en ese sentido los políticos mapuches, estoy pensando en Don Adolfo Millabur, estoy pensando en Ana Yao, también en los parlamentarios hoy día que hay del pueblo mapuche, en Ullao, en Chumilla, ¿no? Y también una percepción popular también hoy día que ha cambiado, y eso se manifestó en las movilizaciones por el cambio constitucional, no creen en ese discurso totalmente, ¿no? Entonces, esa estrategia, creo yo, de ir a la Araucanía, encender la pradera, ¿no? Resultó en sectores muy conservadores que ni siquiera la población chilena en su conjunto comparte lo que se dijeron. Lo que uno ve en torno a lo que realizaron es que hay un rechazo, por lo menos no menor, de la población chilena, por supuesto de la mapuche, lo cual habla de que el racismo, enhorabuena, creo yo, si bien se manifestó en este último acto, es una minoría y ha generado más repudio que un gran apoyo popular o transversal de parte de la sociedad chilena. Creo que en ese ámbito lo miraría como una minoría, ¿no? Una minoría violenta, pero que en estos momentos de crisis se expresan tal vez de mejor forma por el contexto en que estamos viviendo. Uh-huh. A propósito de lo que me conversabas un poco, la mirada que ha tenido la derecha respecto al conflicto de la Araucanía, también es interesante analizar cómo lo que se viene o los proyectos que están ahí en camino, como por ejemplo el proyecto de ley que fortalece el sistema de inteligencia del Estado, que está ahí, digamos, está muy latente y a puertas quizás de una aprobación. Y que una de las medidas que propone, digamos, el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, algo que ya venía, digamos, instalándose hace un tiempo en la Araucanía. Entonces quiero que comentemos eso, o sea, ¿cómo ves tú esta situación, entendiendo la coyuntura en la que estamos y lo que eventualmente se puede venir, entendiendo que a Piñera le quedan 20 meses y entendiendo también de que ha existido un viraje a la derecha, digamos, más o menos consistente con la llegada de algunos personeros duros del gobierno, en el gobierno? Uh-huh. Una de las mejores historiadoras que ha trabajado esto es Verónica Valdivia. Ella en todas sus publicaciones ha estudiado lo que tú me preguntas ya en los últimos 20 años, pero hoy día está estudiando en la década del 30 en adelante. Lo que sostiene esta historiadora es que hay un momento en que las políticas del Estado se readecúan, ¿no? Como hay una especie de construcción en torno a la represión y la seguridad pública. Entonces, en cada contexto de crisis del Estado, sectores más conservadores pasan leyes uno puede decir, más drásticas en contra de los movimientos sociales. Entonces, la crisis del 30 irrumpe la ley de seguridad del Estado, ¿no? Luego, con la Guerra Fría y el crecimiento de los movimientos sociales, bajo incluso se desarrolla la ley de seguridad interior y luego la ley antiterrorista en la década de los 80. Entonces, en crisis, en esta historia ahora lo que plantea es que cuando hay momentos de crisis de Estado, que es lo que estamos viviendo hoy día a raíz de la pandemia, pero que se viene desarrollando por el cambio constitucional, los sectores más conservadores aprueban leyes de mayor agudización en torno a represión. Eso sería una continuidad histórica de parte de la historia del Estado chileno, ¿no? Un Estado que se funda en el siglo XIX en torno a este orden portaliano y siempre la búsqueda del orden, ¿no? En eso no sería distinto. Y eso habla un poco de que en Chile la derecha chilena tiene una alta presencia y una hegemonía y su poder, yo creo no hay que solo mirarlo desde lo que dice en este caso el presidente, sino también lo que se está aprobando en el Parlamento, que yo creo que en este contexto histórico hoy día el Parlamento está siendo más influyente, ¿no? Que el mismo Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que es como, no sé si hay una especie de parlamentarismo, ¿no? Porque ahí los historiadores me criticarían y la historia ahora, pero tal vez la política hoy día en Chile está pasando en el Parlamento más que en el Ejecutivo, y lo que hay ahí es un intento de la derecha de poder, o del gobierno, del Ejecutivo tal vez, de lograr generar un consenso, un apoyo de parte de una pérdida de apoyo popular en que se está llevando adelante. Entonces, estamos en una dinámica, creo yo, entre Parlamento, Ejecutivo, partidos políticos, en que desde arriba, que a la opinión pública lo que nos va llegando, porque tampoco es muy fácil poder desmenuzar todo lo que sucede arriba,
lo empezamos a observar en torno a la agudización de la represión de parte del Estado, ¿no? La pregunta que haría yo es si eso está dirigido, conducido, o tú estás viendo, o estamos observando una crisis, tal vez, en que hay una autonomía a veces de las policías, en que agricultores salen de forma armada por sí solos, ¿no? A reprimir al pueblo mapuche. Entonces, yo no tengo una respuesta todavía tan certera. Lo que veo es que hay la pandemia ha generado toda una removilización del conjunto de lo que estamos observando. Entonces los poderes locales, creo yo, están accionando de forma más autónoma. Y lo que yo veo, por lo menos lo que sucede en el Gualmapu, es que le daría más relevancia a una crisis del Estado, en que se responde en que el Estado chileno manda a la fuerza pública, pero también porque las fuerzas locales o críticas al movimiento mapuche hoy día se expresan de mayor claridad en torno a esta crisis de hegemonía que hay en la clase política. Ujú. Oye, Fernando, mira, hace poco, bueno, ayer CIPER sacó un informe, digamos que era el año 2005, de inteligencia de la policía, donde daba cuenta un poco, donde se había investigado, digamos, ciertos grupos de agricultores que estaban intentando coordinar la defensa de sus tierras. Bueno, se habló también de esta señora Navellán, que también estaba ahí. Eh, entonces, aquí quizás ¿tú crees que esto es realmente preocupante, digamos, avanzar hacia digamos, la conformación de agrupaciones o grupos paramilitares o está muy alejado, digamos, de nuestra realidad? Entendiendo también cosas más antiguas, como el comando Nastrizano, ¿te acuerdas que estuvo en su momento también ahí dando vuelta? Entonces, ¿tú crees que una proyección real esto o es algo que no daría fruto, digamos, no funcionaría? Es importante entender que yo creo que el campo chileno, a diferencia de los campos de México, los campos de Bolivia, o el campo cubano, o el campo ecuatoriano también, es más conservador, ¿no? No digamos que el campo chileno se haya caracterizado por estar en la vanguardia de las revoluciones sociales, ¿no? Diría que el campo chileno siempre ha sido si bien yo no soy experto en la historia agraria, ¿no? Entonces también lo veo, lo analizo de manera muy, muy simple, a lo mejor para los pares historiadores que pueden estar viendo esto, es que el campo chileno es un campo que es conservador, ¿no? Tanto puede ser por la religión, también puede ser por ser herederos de la hacienda. Y por lo tanto es un campo que es más crítico a transformaciones de características como la que el movimiento mapuche está solicitando. Entonces, que irrumpan tal vez personas populares o la clase alta en contra del movimiento mapuche no sería del todo extraño, entendiendo cuál es la naturaleza del campo chileno, ¿no? Entonces lo que dice lo que nos llama la atención, tal vez, y eso yo creo que el tono de los debates del último día, es que ese racismo sea tan explícito, porque pensamos que no había racismo en Chile. Pero yo creo que eso es una invención de Chile, de los chilenos y de la chilenidad, que tanto le gusta siempre mantenerse como distinto a Latinoamérica. Entonces, somos un país que no es racista, somos un país que es democrático, somos un país donde los militares respetan la institucionalidad. Entonces, creo que también nos inventamos a veces alguna perspectiva histórica. Y lo que tú estás dando cuenta hoy es que somos tal vez tan latinoamericanizados como es el resto de los países. Y vemos estas expresiones que tal vez se acallaban, ¿no? Porque no es políticamente correcto ser racista tampoco en la opinión pública, ¿no? Lo que tú ves hoy día es que a lo mejor se sinceran algunas posturas y lo que ves es que ante la falta de una solución política, pero una solución política real, o sea, estructural, si esto se necesita una solución a nivel de Estado, ¿no? No pasa una solución política por inventar un proyecto que después te lo rechazan en el Parlamento. Acá necesita una revolución de las relaciones interculturales para poder transformar esta situación que hoy día vivimos, ¿no? Y en ese escenario, si no lo vemos de ese modo, lo que nosotros vemos siempre son respuestas como pequeñas, respuestas de barniz, lo observo yo, donde se manifiesta hoy día expresiones de racismo que a nosotros lo repudiamos. Y está bien que se repudie. Y yo creo que la población hubo más repudio que un apoyo a lo que sucedió en el sur.
Y esas personas que actuaron de forma racista, ¿cierto? Han sido criticados públicamente y nos permite también seguir insistiendo en la urgencia de poder generar un nuevo pacto social para poder descender cualquier forma de racismo en nuestro pueblo, ¿no? O sea, es interesante lo que dice, pero también es curioso contrastar, digamos, que los únicos detenidos hayan sido mapuches, por ejemplo. O sea, ahí también hay que ese contraste o ese aterrizaje en la realidad, digamos, con lo de las tomas, me refiero. Porque yo creo que los poderes locales tienen bastante influencia en eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando los Penny y la Mienes, Huerquén dicen, acá estamos en estado de sitio y la gente salió a la calle, ellos tienen todo el derecho, y lo han sostenido así, de que hubo un acuerdo de parte del alcalde o de la policía de permitir que estas personas salieran a la calle en torno a un estado de excepción, ¿no? Eh, eso es lo que los hermanos y hermanas están planteando desde el sur y yo creo que hay algo de razón, por supuesto, en eso. Lo que están diciendo ellos es que cómo se entiende que se hagan estos desalojos, ¿cierto? Y que esta gente salga a la calle en un estado de sitio. O sea, ¿dónde está la Fuerza Armada para decirle, oye, usted no puede salir? ¿Dónde está Carabineros para decirle, oye, usted tiene que quedarse en su casa, ¿no? Eh, hay algo sin duda de esa expresión, ¿o no? Y es lo conflictivo de la situación de la Araucanía, que como yo te planteo, es de una larga data y hay que entender esa larga data para entender también, creo, en ese sentido, las dinámicas de hoy. Ahora, desde que surgió el movimiento mapuche, los agricultores también han formado organizaciones para detener el ascenso del movimiento mapuche, ¿no? El Comando Hernán Trizano, el Comando de Defensa de los Predios, yo me acuerdo que en el año 98 aparece con un nombre así. Es decir, ha habido evoluciones de parte de los agricultores para poder poner y detener al ascenso del movimiento mapuche y tal vez son más explícitamente críticos, tanto en el lenguaje como en la acción, para dirigir o tratar o referirse a nuestro pueblo. Oye, Fernando, mira, en los últimos días nos hemos encontrado con al menos dos cartas o documentos, digamos, de historiadores. O sea, por lo menos los que he visto yo, son los de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, donde estás tú, ¿verdad? ¿Cómo ves la participación de los académicos, de tus colegas, del gremio, digamos, con la realidad que está pasando? Los vi bastante, o sea, percibí que estaban bastante involucrados. ¿Cómo han visto ustedes desde el gremio esta situación que está pasando en la Araucanía? Bueno, los historiadores y las historiadoras siempre han estado en apoyo al pueblo mapuche. Esta no es la primera declaración. Se han sacado varias declaraciones en torno al apoyo del pueblo mapuche. Haya sido bien importante el profe Sergio Grez, que ha trabajado incansablemente en manifestar estas declaraciones en apoyo al pueblo mapuche y que los historiadores decidan también ser parte de esto. No es menor porque también son premios nacionales que dentro del gremio que firme Julio Pinto, Gabriel Salazar historiadores con los premios tienen una resonancia internacional que es importante, ¿no? Yo sé que los historiadores somos medio fomes y las historiadoras medio fomes también, pero, pero que el gremio se plantee también en torno a esta situación es un respaldo para poder detener el racismo y poder avanzar en una nueva política pública, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la declaración, también la suscribí como muchos y muchas de parte de la historiadora. Mira, Fernando, hay gente que está en estos momentos escuchando esta conversación y quiere formular algunas preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos a Aleli Rojo. Ella pregunta, ¿podría este conflicto abordarse como lo ocurrido en Irlanda con el IRA o las FARC en Colombia? Esa es la pregunta que dice Aleli. Son causas un poco distintas, creo, en algún punto. Yo estoy terminando de leer el libro de Ian Kirchhoff sobre la historia de Europa, donde trabaja un poco esta situación que vive. En el año 99 al pueblo mapuche, la IRA o la ETA,
Y si bien son causas nacionalistas, creo que prima en algunos casos, sobre todo en Irlanda, el tema de la religión. Entonces tienen otro desarrollo histórico, ¿no? En el caso mapuche creo que se asemeja mucho más a la situación. Bueno, primero una larga historia del movimiento mapuche que comienza en 1910. Nuestro movimiento no tiene 20 años, tiene ya casi 100 años, que comienza con la Sociedad Republicana Defensora de la Araucanía, con profesores, son profesores, Manguilef, y ellos ya van planteando la idea de una república araucana, ¿no? Y siempre han ocupado la institucionalidad, ese primer movimiento ocupó la institucionalidad para poder llevar adelante su proceso político. Luego está la historia de la reforma agraria que explica, creo yo, un nuevo escenario político donde se generan las recuperaciones de tierra, y en eso no es tan distinto a la dinámica latinoamericana, en que es la corrida de cerco, que eso lo desarrolla México, Bolivia y otros países con alta presencia agraria. Lo novedoso, creo yo, es el uso de la violencia política en torno al sabotaje, que es lo que sucede con la quema de camiones de Lumaco, que cuando yo hice la entrevista a algunos militantes que estuvieron en ella, ellos dan cuenta de un momento más que pensado, razonado, digamos, de hacer esto, algo que ellos decían en ese tiempo, un concepto que decían al calor de la lucha misma, es decir, fue algo del momento espontáneo que sucedió y eso se transformó en un hecho histórico. Me gusta más esa tesis que la idea de todo fríamente calculado por visión externa. Y eso creo que ha sido la dinámica que el movimiento mapuche ha ido desarrollando. Hay muchas dinámicas que se van haciendo en la medida en que hay una respuesta del Estado y también de sectores de la población contra el pueblo mapuche. Es dinámico, a eso quiero decir yo, ¿no? Un poco se ha ido construyendo, como dicen los Peñi y la Lamina, al calor de la lucha misma. Fernando, tú en Malón, digamos, conectas la realidad de la violencia actual en el territorio mapuche con los procesos ocurridos a fines del siglo XIX. ¿Qué elementos perduran? ¿Qué elementos centrales, digamos, de esta situación o de esta realidad tú crees que perduran, se han mantenido, que no se han podido superar y que ya nos parecen nos parecen una suerte de déjà vu, digamos, histórico? La historia de cómo se construyó la propiedad de la tierra. Si asumimos que la ocupación de la Araucanía es una expansión militar, que detrás trajo un nuevo tipo de institucionalidad, que va a ser la reducción, esa reducción se va a traducir en pequeños espacios territoriales en la cual los mapuches tienen que desarrollar su tradición y costumbres, pero con ellos están los colonos. Y luego ya van a llegar empresarios. Y en esta historia es importante, como dice Martín Correa, la historia del cerco, ¿no? Los mapuches no logran tener cerco en el siglo XX, a principios del siglo XX, cercan con madera, entonces no hay una lógica del cerco. Y el cerco, que es algo del capitalismo, ¿no? Es la propiedad privada del campo y se genera esa marca. Los mapuches no la tienen en su mentalidad y por lo tanto esa experiencia del cercar, ¿no? y de delimitar un territorio, creo que también va a apuntar un poco a los antecedentes para atender este conflicto mapuche. Y es por eso que el movimiento plantea que vivimos una tercera fase del capitalismo, ¿no? Los Peñi y Lamienes asumen y han construido el movimiento a partir de decir, bueno, los españoles fue la llegada al capitalismo, los chilenos fue la llegada del capitalismo, nuestros problemas con la salmonera, con las forestales y con algunas empresas agrícolas es en torno al capitalismo neoliberal, y por eso que los Peña y Lamienes decían en el año 99, en el 2000, que el problema del pueblo mapuche es el capitalismo, ¿no? Y por eso que su lucha la enmarcaban dentro del anticapitalismo y con eso la asociaban a los movimientos latinoamericanos, también como el boliviano, el mexicano y el ecuatoriano. Y Fernando, tu estudio básicamente en Malón se inserta, digamos, en una corriente que algunos denominan estudios de frontera, que abarca o entiende las tensiones territoriales, ¿verdad? Entre bueno, nativo y foráneo, en fin, y se puede dar también en otros contextos, digamos. Y que tiene básicamente que ver con el tema de la propiedad, que es un poco lo que estamos hablando ahora, y yo sé que tú estás estudiando y estás profundizando ese tema. O sea, me da la impresión de que se ha obviado eso un poco, pero es el tema fundamental, o sea, la discusión sobre la propiedad del territorio, básicamente. ¿Cómo evalúa esto? ¿Cómo crees que se puede profundizar un diálogo
al respecto, entendiendo que está, como Tastus dice, la propiedad del pilar fundamental del capitalismo. Sí, creo que las fronteras son dinámicas, ¿no? Y creo que sí, en efecto, hay estudios de frontera. Los que inauguran este debate, que ya están en Álvaro Jara, Góngora y luego Villalobos también, ellos observaban la frontera como un lugar en que lo mapuche se iba perdiendo en la medida en que tenía conexiones con lo no indígena, ¿no? Y eso habría formado en su primer análisis el mestizaje o el pueblo chileno, que es el libro clásico del historiador don Sergio Villalobos. Pero los nuevos estudios de frontera, en la cual yo me suscribo y que estoy a punto de publicar el libro sobre el mejor toqui del siglo XIX, Mañil Bueno, un poco dan cuenta de que las fronteras también los mapuches pueden actuar en esa frontera, ¿no? Y generar un contrapoder que yo llamo económico, político, social, que le llamé la mapuchería, en torno a seguir esta idea de los comanches en Estados Unidos y de algunos historiadores subalternos, en que los indígenas también accionan en esa frontera y por lo tanto la modifican, ¿no? Y yo lo que creo que nosotros tenemos como frontera en Chile, la formación de los poblados, no es resultado de la conquista solamente o de por sí de la fuerza de los chilenos, sino que es una frontera defensiva justamente por la capacidad de acción del pueblo mapuche, tanto en el siglo XIX como en el XX, y que hoy día tú ves también que el pueblo mapuche readecúa esa frontera justamente por su capacidad de acción histórica, tanto en lo político como también en la capacidad de protesta. Entonces, no es solamente un triunfo de los chilenos, creo yo, hasta el día de hoy, sino creo que los mapuches han resistido en una forma constante y permanente, y creo que uno ve rebeliones mapuches a lo largo a final del siglo XIX y el siglo XX, cada cierto tiempo, lo cual habla que no somos un pueblo conquistado, ni destruido, ni oprimido, y en eso, con el respeto que tengo a don José Bengoa, yo creo que no es un pueblo de la derrota como él dijo en el siglo XIX-XX, ¿no? Lo que nosotros vemos es una dinámica de un pueblo que resiste cada cierto rato y genera revueltas en la historia de Chile de forma constante a partir de, si asumimos que en 1881 tal vez comienza la ocupación o concluye la ocupación de la Araucanía. Entonces, por lo que cierro, yo estoy en ese sentido más con el libro de Silvia Rivera Pusicanqui, cuando ella dice oprimidos pero no vencidos, ¿no? Yo creo que en alguna medida lo que nosotros vivimos como pueblo es que hay una opresión, tal vez política, pero no estamos vencidos y cada cierto tiempo irrumpimos en el escenario, ya sea en el Gualmapu, como los que vivimos, como dice Claudia Alvarado Lincopi, en Mapurvistán, ¿no? Y que Mapurvistán la entendemos con los que vivimos en las ciudades, y que como Mapurbe, siguiendo a quien yo creo que es uno de los grandes teóricos del movimiento mapuche, sin a lo mejor asumir que es un teórico, que es David Ninir, nuestro poeta, cuando él dice, bueno, nosotros somos Mapurbe, ¿no? Y tenemos esa fuerza que es la población, es la clase, y también en nuestra identidad como indígena, ¿no? Entonces, por lo que cierro, de esa mierdópolis, como dice David Ninir, se acciona políticamente también en contra de nuestros adversarios que no nos dejan llevar adelante nuestra bella morenidad, como dice el Icura Chihuahua. Oye, Fernando, mira, a propósito, bueno, de estos análisis, uno también tiende a pensar o a considerar esta suerte de cada cierto tiempo viene esta como necesidad, o se instala esta cosa del diálogo, de los parlamentos. Y me llamó mucho la atención a propósito de la huelga de hambre mapuche, que lleva ya 94 días, eh, estos diálogos interculturales religiosos que se instalaron ahora en el Ministerio de Justicia todos los días viernes, donde no hay ningún mapuche. Entonces, ahí te quería preguntar un poco de esta situación, porque por un lado, claro, la gente de la huelga de hambre también dice, dice que requiere, digamos, o diálogo, que necesita que se acerquen, digamos. Entonces, ¿qué piensas de esta situación? Por un lado, claro, se pide diálogo, por otro se hace un diálogo sin los mapuches en Santiago. Entonces, ¿qué pensáis de eso? Bueno, yo creo que la población indígena hoy día está no solo en el Gualmapu, ¿no? La población mayoritaria también mapuche vive en Santiago. Y yo vuelvo a insistir en esta idea de la migración, ¿no? La migración del Perú, la migración
ecuatoriana, boliviana, no pertenecen solamente a una nación blancoide, como dirían los bolivianos, ¿no? También son migrantes indígenas, ¿no? E incluso si este país asumiera el convenio 169 de la OIT, que es de pueblos originarios y tribales, ¿no? Habría que analizar a la migración de Haití como descendientes de pueblos tribales de vieja data, ¿no? Que están relacionados con lo peor que ha vivido la historia de la humanidad, que es la esclavitud. Entonces, creo que la migración, si la observamos no solamente como sujetos de derechos por ser migrantes, sino como sujetos de derechos también como pueblos originarios, en el caso de la migración del Perú ecuatoriano y también de Haití, creo que la necesidad de un cambio constitucional de carácter plurinacional o en perspectivas interculturales nos ayudaría también a observar nuestros desafíos que hay como sociedad en su conjunto, de que esta chilenidad entendida como valle centralista, militarizada, ¿no? Y además conquistadora, ¿no? Un poco del valle central, nos permitiría también comprender las múltiples ya culturas y naciones que están viviendo hoy día en Chile y que se expresan en la necesidad de un cambio constitucional y también de un régimen de entender un país, ¿no? ¿Cómo lo vamos a denominar? Creo que ese es un debate que podemos darlo en el tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir con lo que cierro es que esas experiencias, como en Ecuador o en Bolivia, que las llamaron plurinacionales, era también para poder incorporar como sujetos de derecho a las poblaciones migrantes y también afrodescendientes que en Chile normalmente no las consideramos. Mira, Fernando, te voy a plantear dos preguntas que nos están formulando las personas que en este momento nos están escuchando de nuestra comunidad desconcertada. Una, Roberto Chirino, que tiene relación un poco con lo que estamos hablando recién, dice: ¿qué importancia tiene la educación en este racismo? ¿Y cómo podría mejorar con la nueva Constitución? Y la otra, voy a aprovechar de planteártelo en este mismo momento, es de Carlos Catrileo. Dice, pregunta para Peña y para Iricán: una de las principales demandas es la autodeterminación. ¿Es posible presentar eso considerando que si bien la población mapuche representa un 10% aproximadamente de la población chilena, y considerando que de estos la gran mayoría habita en la capital? Eso. A partir por la segunda. Y creo que la autodeterminación es el derecho humano fundamental a conquistar. En su expresión ya más desarrollada, la autodeterminación sería la separación del país y crear una nación propia, ¿no? Como eso se ve con dificultad, excepto en algunas experiencias que se desarrollaron en Europa, se plantea la autonomía, que sería el ejercicio de la autodeterminación sin la separación del país, pero con la creación de institucionalidades para poder desarrollar esa autonomía. Hay naciones que son bien avanzadas en esto. Europa, por ejemplo, España tiene avance en autonomías. Gran Bretaña también la tiene. Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, bueno, Canadá también, por supuesto. Entonces, hay experiencia. Los mapuches han planteado la autonomía, ¿no? Como una forma de ejercer la autodeterminación. Y eso significa la reconstrucción de la lógica de la chilenidad en torno no sé, a una descentralización más efectiva, o, ¿por qué no soñar con una posibilidad de que el pueblo mapuche se pueda autogobernar, ¿no? En tanto en lo económico, en lo político, en lo social. Creo que eso es un análisis, ¿no? Como Latinoamérica tiene tantas complejidades no negativas, que las veo como desafíos positivos, los latinoamericanos inventaron esta idea de la plurinacionalidad en Ecuador y luego en Bolivia, ¿no? Que son las dos experiencias que yo mejor observo. En Venezuela también se planteó así, pero no sé si lo logró desarrollar en una forma más efectiva, pero Ecuador y Bolivia sí. Y era un poco, como te decía al principio, como hay una alta presencia del nacionalismo, es que un poco enseñar a la población de que esto no es la separación del país en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 10, ni en 20, sino que es cambiar a nivel democrático y de la estructura de país la forma en que hoy día entendemos los indígenas, ¿no? Y por eso que es viable hablar de una transición a la democracia en los derechos indígenas, ¿no? Que yo creo que es lo que se solicita en el último tiempo. Eso puede responder a una de las preguntas. La otra se me olvidó.
Si La no puedes otra tenía repetir. que ver con el tema de cuál era la importancia de la educación y en el conflicto mismo y la proyección que puede tener esto en una nueva constitución. Cuando nosotros planteamos las transformaciones de las políticas interculturales, es en todo nivel, y la educación es un lugar, que eso lo planteó la Lamien Elisa Loncón, hace mucho tiempo ya lo ha venido planteando, que tiene que haber un cambio tanto de incorporar el Mapuzungún en la educación, como también reformas educacionales que deben generarse. No podemos pasar educación indígena solo o la historia del pueblo originario en dos momentos del programa curricular. Yo creo que si nosotros hacemos transformaciones educacionales en torno a la clase, el género y la raza, ¿no? Tratando de seguir el concepto de Angela Davis, ¿no? Y eso lo aplicamos a los programas curriculares, podemos, yo creo, hacer una perfecta nueva historia de educación en la cual tú puedas ver la independencia de Chile a partir también de la historia de las mujeres, a partir de la historia de los pueblos originarios. Los mapuches no solo están en el proceso de independencia, tienen opción incluso en algunos de los bandos y son actores fundamentales en el proceso de independencia, como se dio cuenta Benjamín Vicuña Maquena con su libro Guerra-Muerte, ¿no? También lo podemos ver en el siglo XX con la fundación de partidos políticos chilenos. También nacen organizaciones mapuche, la Sociedad Cospolicán Defensora de la Araucanía, la Corporación Araucana. O sea, yo puedo hacer historia de los partidos políticos sumiendo la historia de las organizaciones políticas mapuche. Puedo hablar de la transición a la democracia a partir de el movimiento del Consejo de Todas las Tierras y ASMAPU y la ley indígena. Puedo hacer historia del tiempo presente a partir de organizaciones como la Coordinadora. Creo que solo falta voluntad política para poder avanzar en estas nuevas formas de historia que ojalá fueran en torno a incorporar clase, raza y género. Yo creo que le haría muy bien a este país poder llegar a ese nivel de análisis histórico y educacional. ¿Crees que es importante dentro del proceso constituyente intentar instalar o canalizar estos derechos a los pueblos originarios a partir de la instauración de un Estado plurinacional? ¿Lo ves posible, factible? Yo creo que sí. Tenemos que pelear porque sea posible. Por eso es que es importante los constituyentes, ¿no? Yo no sé si pasa porque los partidos políticos abran sus cupos a miembros de pueblo originario, ¿no? Es una buena forma. Yo también creo que no hay que desajustarla, independiente que imagino que Renovación Nacional le va a abrir a algunos candidatos mapuches que no sé si vamos a compartir tan de fondo algunas cosas, ¿no? Pero creo que junto con eso, que me parece un avance, yo creo que debe darse, y estoy de acuerdo aquí con don Adolfo Millagur, en que debe haber escaños reservados para los pueblos originarios según su cantidad demográfica también. O sea, yo creo que Rapa Nui tiene todo el derecho a tener sus propios candidatos y no tenga que pasar por partidos políticos. Los mapuches, con sus 4 identidades territoriales, también tienen el derecho a estar en esa constitución o ese debate constitucional con cupos reservados como naciones originarias, los aymara, los quechua, los selman y también las poblaciones migrantes. Creo que, eh, creo que nos merecemos el derecho a ser independientes también a la hora de debatir una constitución en que somos actores relevantes de ello. Fernando Páez de Cán, ¿estaría disponible para una constituyente? Una constitución no se cambia todos los días, por supuesto que sí. El deber de cada ciudadano estar en este proceso, ¿o no? No solo como opinante, sino además en ese trabajo. Cualquier profesor le encantaría pasar a la historia diciendo, mira, yo estuve en una constitución. Bueno, mire, Fernando, yo te agradezco mucho haber estado con nosotros en un nuevo conversatorio de actualidad aquí en el Desconcierto, tratando de alimentar las inquietudes, la crítica también de nuestra comunidad desconcertada, que es bastante inquieta, bastante interesada en estos temas, así que te agradezco muchísimo, espero verte luego. Y poder tomarnos un café de repente por ahí y seguir conversando estos temas que muy contingentes y que apasionan a gran parte de nuestra población.
Te lo agradezco, Fernando, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti también. Y espero que nos veamos pronto y nos tomemos una harina tostada con vino tinto. Una chupita. Vale. Ya, Fernando, que estés muy bien, Muchas gracias, gracias. chao. Vale.